Quería terminar, habíamos quedado en esta transparencia la vez pasada. Después tuvimos ayer paro, con lo cual mi idea, o sea, lo que seguía esto era azoles y después venía piridina, ¿sí? Mi idea es que hoy pasemos a piridina, porque ustedes azoles no lo ven en seminario. Entonces que vayamos sobre piridina y continuemos, y yo en algún momento arreglo con Nacho y filmamos el teórico y yo después se sube al lugar donde están los teóricos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver a raíz de qué veníamos. Estábamos hablando de las reacciones características del furano y habíamos llegado a la descomposición en medio ácido, ¿sí? Recapitulando un poco, ¿qué pasaba? Yo ya puse el material de pi excesivos en el campus y le hice algunos cambios, ¿sí? Fíjense que no es exactamente igual, le agregué algunas cosas que me parecía que eran interesantes o algo un poquito más detallado donde me parecía que podía hacer falta. ¿Qué habíamos dicho con respecto a los heterociclos pentagonales y los medios ácidos? ¿Son compatibles estos heterociclos con los medios ácidos? ¿Podemos nitrar con nítrico, sulfonar con sulfúrico, etcétera? No. ¿Qué le ocurre al pirrol? El pirrol polimeriza, ¿sí? Esa es una de las cosas que les agregué, la reacción de formación del trímero del pirrol. Lo mismo le ocurre al indol, aunque el indol no polimeriza, sino que generalmente dimeriza, ¿sí? El tiofeno, ¿había alguna diferencia con el tiofeno? El tiofeno es el más aromático de todos, el más parecido al benceno y el menos reactivo, ¿sí? Entonces el tiofeno sí tolera medios ácidos, no medio ácido muy fuerte, pero a ver si tenemos tiofeno, acá está, ¿sí? Si lo tratamos en medio ácido muy fuerte, como fosfórico, vamos a obtener trímeros, etcétera, ¿sí? Productos de descomposición. Pero podemos hacer una nitración con nítrico acético y anhídrido acético, y también en condiciones controladas podemos tratarlo con sulfúrico y vamos a obtener, ¿cómo se llama el ácido? Bueno, el ácido tiofeno 2-sulfónico, ¿sí? Bien. Bueno, después todas las reacciones que fuimos viendo, ¿no? Por acá. O sea que básicamente el que más tolera el medio ácido, aunque no el ácido muy fuerte, es el tiofeno, ¿sí? La otra cosa que habíamos dicho era que el furano era el menos aromático de todos y tenía a veces comportamiento de dieno, y eso se evidenciaba en algunas reacciones. Si examinábamos el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática, veíamos que en realidad procedía a través de una adición que luego deshidrohalogenaba en presencia de piridina, dando el producto esperado, ¿sí? Eso dependía de lo que estuviéramos utilizando como contraión. Una cosa era el acetato de nitrosilo, que tiene un contraión nucleofílico, y otro caso era el de cuando el nitrosilo está acompañado de un contraión no nucleofílico, en cuyo caso sí sigue el mecanismo normal de una CEA, ¿sí? Bien, bueno, acá tenían los ejemplos y habíamos llegado a esta última transparencia. Y en esta última transparencia lo que vemos es qué es lo que le ocurre al furano en medio ácido, ¿sí? No le ocurre lo mismo que al pirrol y al indol. Justamente
por sus características especiales de dieno, ¿sí? Fíjense en la segunda ecuación, por ejemplo, en medio ácido acuoso, tenemos acá un dimetilfurano. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Cómo se forma esta especie? ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. O sea, si pensamos en la estructura de partida, pensamos que este par de electrones atacó al protón como si fuera un electrófilo, ¿sí? Esta es simplemente la estructura más contribuyente, no es la única, pero es la estructura más contribuyente. Y en presencia de agua, vamos a ver que se forma esta otra especie que resulta de una adición. Y finalmente, en medio ácido, este compuesto se parece a ¿qué? Este carbono está unido a dos oxígenos, ¿sí? Me da la impresión de que esta carga positiva está de más. Así que por las dudas, táchenla. Sí, está de más. Acá tendría que estar el par de electrones, porque el agua atacó a esta posición. Evidentemente después hubo una desprotonación, pero al atacar el agua, este par de electrones vuelve a estar sobre el oxígeno, ¿sí? Así que eso corríjanlo. Esa carga no está bien, hay que tacharla. Bueno, entonces les decía, ¿qué pasa? ¿A qué se parece esta estructura? Tenemos un carbono unido a dos oxígenos. Uno de ellos es un OH, digamos, y el otro es un O, alquilo, etc. ¿Cómo se llama ese tipo de estructura? Hemiacetal. ¿Sí? Ustedes saben que los carbonos de hemiacetálicos o los carbonos de los hemiacetales en medio ácido sufren descomposición, regenerando el compuesto carbonílico de partida. Y creo que ya les había mencionado que el furano en síntesis orgánica se utiliza muchas veces como un compuesto 1,4-dicarbonílico enmascarado, ¿sí? Se hace una parte de la síntesis utilizando el anillo de furano, y cuando uno quiere, ya sea al final de la síntesis o en el momento en que estratégicamente es más conveniente, tener el compuesto 1,4-dicarbonílico que probablemente le sirve para continuar en la síntesis, lo que hace es un tratamiento con agua en medio ácido y obtiene el compuesto dicarbonílico. Si la reacción se hace en medio metanólico, hay una leve diferencia, pero finalmente terminamos obteniendo también el compuesto 1,4-dicarbonílico. Bueno, y esta es la última diferencia, aunque no es, digamos, en química heterocíclica pocas cosas son blanco o negro. No es que el pirrol no dé algún tipo, excepcionalmente algún tipo de reacción de cicloadición, pero no es el modo de reacción más común, ni tampoco para el furano, ¿sí? Para el tiofeno, perdón. Pero sí es una reacción característica de los furanos. Entonces, ¿recuerdan la reacción de Diels-Alder? La reacción de Diels-Alder tiene un mecanismo concertado, todo ocurre en el mismo paso. Y si miramos los reactivos, o sea, tenemos un dienófilo y un dieno, ¿sí? Y si miramos reactivos y producto, vemos qué fue lo que pasó, ¿sí? Este doble enlace que estaba en el dienófilo ya no está más. Hay dos enlaces sigma. Y fíjense, digamos, el núcleo de tiofeno es esta parte. Estoy equivocándome constantemente con los heterociclos. El núcleo de furano es esta parte. Y los dos enlaces nuevos que se generan, enlaces sigma, son estos dos, ¿sí? O sea que teníamos tres enlaces pi en la parte, no importa, digamos, qué es lo que tiene el dienófilo, tiene grupos atractores de electrones, pero enlaces carbono-carbono teníamos
3 enlaces pi, terminamos teniendo un enlace pi y 2 enlaces sigma nuevos. Si esta reacción de Diels-Alder ocurre sobre un alquino, vamos a tener que el producto conserva un enlace múltiple, ¿sí? Y perdió el otro. Bueno, y acá ya viene lo que no vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, para repasar, vamos a ver, teniendo en mente los heterociclos pentagonales, un poco las diferencias, por ejemplo, del pirrol con el resto. ¿Cuáles son las diferencias del pirrol? Y quizás también podremos incluir al indol. ¿Qué es lo que tienen pirrol e indol que no tienen los otros heterociclos pentagonales? Cuando uno escribe genéricamente un heterociclo pentagonal, lo que coloca es X, donde va el heteroátomo, ¿sí? La diferencia está fundamentalmente ahí, más allá de que puede haber mayor o menor reactividad, pero el pirrol y el indol, al tener un NH, ¿qué es lo que ocurre? A ver, vamos. Yo espero. Hasta que no aparezca el protector de pantalla, quiere decir que están tardando demasiado. Piensen que la diferencia es el NH. Empecemos por las características ácido-base. Es acídico, ¿sí? Es un ácido débil. Para desprotonarlo necesitamos una base de una cierta fuerza, pero es acídico. En parte, digamos que ese protón puede arrancarse con cierta facilidad, no mucha, porque el anión que se forma es aromático o no. O sea, cuando se desprotona el pirrol se forma el anión del pirrol. ¿Qué pasa con ese anión? ¿Por qué se forma? ¿Se pierde la aromaticidad del pirrol? No. Entonces el anión también es aromático, con lo cual se forma con una relativa facilidad, tampoco muchísima, pero se forma, si no, no se formaría. Y bueno, ese anión después es capaz de reaccionar con distintos, ese anión es un nucleófilo fuerte, es capaz de reaccionar con distintos tipos de electrófilos, dando ya sea sustituciones nucleofílicas, adiciones nucleofílicas, etc. ¿Sí? Esa es una diferencia entre el pirrol y el indol y el resto de los pentagonales. ¿Cómo influye ese NH? A ver, déjenme pensar. Bueno, no, nada más. ¿Y las diferencias del furano con respecto a todos los demás? Una la tienen acá. Exactamente. Por su carácter de dieno, es capaz de dar con buenos rendimientos reacciones de Diels-Alder. ¿Sí? Y la otra diferencia, quizás más no tan fácil de definir, es lo que le ocurre cuando se lo trata en medio ácido, ¿sí? Donde no polimeriza ni forma dímero, como podría ser el indol, sino que se descompone originando un compuesto 1,4-dicarbonílico. Bueno, entonces acá creo que más o menos cerramos lo que sea pentagonales. Y vamos a hexagonales. Me parece que esta, no sé si es la mejor manera, a ver, déjenme mirar un poquito, a ver cómo va a ser la manera en que lo veamos mejor.
Bueno. ¿Ven? ¿Ven bien ustedes? Bueno, perfecto. A ver, déjenme hacer una prueba. Bueno, vamos a empezar entonces con los heterociclos pi deficientes o los heterociclos parecidos a la piridina, ¿sí? En esta parte vamos a hablar de piridina, de los dos heterociclos benzofusionados asociados a la piridina, que son la quinolina y la isoquinolina, y vamos a hablar también de diacinas, que son heterociclos hexagonales que contienen dos nitrógenos. Bien, empecemos recordando un poco las características de la piridina, y para eso vamos a volver a mirar las estructuras resonantes correspondientes, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llaman las estructuras resonantes de la piridina? Volcábamos este par de electrones sobre el nitrógeno. Bueno, de esa manera escribíamos todas las estructuras polares, digamos, o sea, las estructuras que tienen cargas en las distintas posiciones, y finalmente llegábamos a la última, donde se parecen esta y la primera a las que se pueden escribir del benceno. Esto nos da como resultado un híbrido resonante que tiene una densidad de carga negativa importante sobre el nitrógeno y una densidad de carga positiva sobre las posiciones carbonadas, con lo cual tenemos el prototipo de los heterociclos pi deficientes, ¿sí? Recuerden siempre que cuando uno habla de pi excesivos y pi deficientes se está mirando la parte carbonada del heterociclo, no el heteroátomo. Bien, vamos a dar un punteo de las propiedades químicas de la piridina, ya simplemente mirando las estructuras resonantes. Podemos decir que, bueno, hay una densidad de carga positiva, si hay un déficit electrónico en todos los carbonos, pero ese déficit electrónico es más marcado en las posiciones alfa y gamma, ¿sí? Con lo cual, eso va a traer una consecuencia. En esto, la piridina se parece al nitrobenceno, ¿sí? Si ustedes recuerdan la resonancia del nitrobenceno, ¿qué es lo que recuerdan? El nitro, ¿qué propiedades tiene? En cuanto a electrónicas, digamos. Es atractor, tanto por efecto inductivo como por efecto mesomérico. Cuando escriben las estructuras resonantes de nitrobenceno, ¿qué es lo que se deslocaliza en el anillo? Una carga positiva, y esa carga positiva básicamente se localiza en su mayor parte, ¿dónde? En las posiciones que serían en el nitrobenceno, orto y para con respecto al grupo nitro, ¿sí? La piridina es análoga al nitrobenceno en cuanto a su reactividad frente a la CEA, así como el pirrol era análogo de la anilina, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Los electrófilos tienen dos opciones: reaccionar con el nitrógeno o reaccionar con la parte carbonada, ¿sí? La reacción con el nitrógeno es fácil, pero es reversible, porque este es un nitrógeno terciario, ¿sí? Entonces, lo que se forme va a ser inestable y va a estar en equilibrio con la piridina y el electrófilo, que lo originaron. En cambio, el ataque electrofílico hacia la parte carbonada va a ser irreversible, ¿sí? Es más difícil, pero es irreversible. Una vez que ocurrió, no vuelve hacia atrás. Obviamente que si tenemos que elegir, bueno, mirando simplemente esta estructura, nos damos cuenta que la parte carbonada está desactivada frente a la CEA, ¿sí? Porque hay una densidad de carga positiva deslocalizada en la parte carbonada. O sea que eso
siempre disminuye mucho la reactividad frente a electrófilos. Habíamos dicho que esa delta más, esa densidad positiva, está sobre todo localizada en posiciones alfa y gamma, ¿sí? Entonces, la sustitución electrofílica en la parte carbonada va a ocurrir en la posición beta, que es la menos desactivada. Y eso lo vamos a ver bien cuando veamos la resonancia de los posibles intermediarios. Vamos a ver que eso podemos verlo claramente en las estructuras resonantes que resultan de los distintos de los ataques en las distintas posiciones. Entonces, resumiendo, en condiciones suaves el electrófilo reacciona con el nitrógeno y generalmente se originan compuestos de baja estabilidad que están en equilibrio con lo que los originó. ¿Sí? Es un ataque fácil pero reversible. Mientras que en condiciones más drásticas, ¿sí?, lo que obtenemos es la sustitución en la posición menos desactivada. Con respecto a la reacción con nucleófilos, obviamente ese núcleo, cuya parte carbonada tiene una considerable densidad positiva, va a ser fácilmente atacado por nucleófilos. En cuanto a las reacciones con nucleófilos, podemos tener distintas variantes, ¿sí? Y es importante que distingan sobre todo entre las dos primeras. La tercera es vía un intermediario semejante al bencino y es tan rara como las reacciones vía bencino. Pero las otras dos son reacciones comunes y que son muy importantes dentro de la química de los heterociclos hexagonales, ¿sí? La primera es la sustitución nucleofílica con desplazamiento de hidruro. O sea, por ejemplo, en este caso, el hidrógeno en posición alfa es reemplazado por un nucleófilo y fíjense que lo que se pierde es hidruro. Esa reacción tiene su dificultad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el hidruro? Es un pésimo grupo saliente, ¿sí?, por su gran basicidad. Entonces estas reacciones van a ocurrir, aunque no tan fácilmente como estas otras, ¿sí? Estas también son sustituciones nucleofílicas aromáticas, la primera también, no más que en este caso se desplaza un buen grupo saliente. Por ejemplo, cloruro es lo que se desplaza en realidad, ¿sí? Halógeno, sulfonato, grupos nitro incluso, entre otros. Esos son los más importantes, sobre todo los halógenos. Fíjense que en este caso los productos que se obtienen son iguales, no hay una gran diferencia, pero la reacción está mucho más favorecida porque no precisa, digamos, que se elimine un mal grupo saliente como es hidruro, sino que se elimina un buen grupo saliente, ¿sí? La reactividad va a ser mucho mayor en este segundo caso. Finalmente, tenemos este tipo de reacción de eliminación-adición, análoga a la que ocurre en los halobencenos. Ustedes saben que los halobencenos pueden estar activados, pueden dar una reacción de sustitución nucleofílica aromática de halógeno activado. Como ejemplo, ¿qué tenemos? Eso era parte de la actividad de repaso que había que hacer, etcétera, etcétera. ¿Qué grupo puede activar por ejemplo, un clorobenceno es bastante inerte frente a la sustitución nucleofílica, ¿sí? No puede dar SN1 porque no da un catión estable, no puede dar SN2 porque no puede sufrir ataque por la retaguardia, porque la retaguardia es el anillo, ¿sí? Grupos atractores de electrones. Por ejemplo, un nitro, para seguir con la analogía entre la piridina y el nitrobenceno.
Ese nitro puede estar ubicado en cualquier lugar o tiene que estar ubicado estratégicamente como para que pueda ejercer su efecto en orto y para. ¿Sí? Ahí puede ejercer el efecto mesomérico, si no, no puede deslocalizar la carga negativa del intermediario, salvo por un efecto inductivo general sobre todo el núcleo. ¿Sí? Pero para que ejerza su efecto mesomérico tiene que estar ubicado en orto o en para con respecto a ese cloro que queremos sustituir por un nucleófilo. ¿Cuál es la otra alternativa? Si tenemos el clorobenceno y queremos a toda costa sustituir ese halógeno por un nucleófilo, primero que va a tener que ser un nucleófilo fuerte. Vamos a tener que trabajar en condiciones drásticas y no es ni SN1 ni SN2, sino que es lo que se llama una reacción de eliminación-adición. ¿Sí? En el caso del benceno se forma, primero viene la etapa de eliminación, que es una deshidrohalogenación, donde lo que se forma es el bencino, y luego ese bencino es atacado por el nucleófilo fuerte, originando el producto de sustitución. Acá pasa algo muy análogo, como el nitrógeno piridínico no activa demasiado a este halógeno cuando el halógeno está en posición beta, ¿sí? Hay una deshidrohalogenación inicial donde se forma este intermediario que obviamente no se aísla porque es muy inestable, que sería, digamos, análogo al bencino, y luego hay una adición del nucleófilo que puede darse tanto en esta parte del triple enlace o en esta otra posición, ¿sí? Como consecuencia de eso se obtienen los dos isómeros posibles. Desde el punto de vista sintético, esta reacción tiene varias desventajas. ¿Cuáles son? Supongamos que yo quisiera obtener, no sé, uno solo de esos. En general, uno quiere obtener uno de los dos, no los dos. ¿Sí? Si obtiene una mezcla de dos cosas con más o menos la misma probabilidad, después va a tener que separar esos productos, lo cual, como son bastante parecidos, va a ser difícil separarlos. Estructuralmente son muy parecidos, son isómeros de posición. No va a ser fácil separarlos, y además, ¿qué va a pasar con el rendimiento? El rendimiento se va hacia abajo, ¿sí? Porque por más que uno de los dos predomine levemente sobre el otro, ya más o menos la mitad de lo que obtenemos tenemos que descartarlo porque no nos interesa. Más allá de eso, tenemos que trabajar con nucleófilos muy fuertes. Eso siempre requiere, digamos, desde el punto de vista operacional, es un problema. Esos nucleófilos muy fuertes generalmente son inestables, reaccionan con el agua, reaccionan con todo, lo cual nos va a complicar la síntesis, y encima de eso, básicamente vamos a tener que usar condiciones drásticas, que desde el punto de vista práctico también nos complican la síntesis, ¿sí? Largos tiempos de reacción, altas temperaturas, etcétera. Eso produce la reacción que uno desea, pero también produce toda una serie de reacciones de descomposición que también hacen disminuir el rendimiento. Así que esta reacción no tiene utilidad sintética y se las menciono simplemente porque es una de las posibilidades cuando, digamos, que ese grupo saliente o ese halógeno no está en posición alfa o gamma. Bueno, esta es la opción. Bien, entonces ya ahí tenemos más o menos un resumen de lo que podemos esperar como comportamiento químico, digamos, general de un núcleo piridínico, que vamos a ver que en general también se va a extrapolar a quinolina e isoquinolina con las salvedades que derivan de la benzofusión, ¿sí? Vamos a ir ahora analizando cada uno de los puntos. Vamos a empezar por la reacción con electrófilos, y el primer electrófilo es el protón, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las características ácido-base de la piridina.
Acá tienen el equilibrio de protonación, ¿sí? El ácido es un ácido de fuerza considerable para desplazar el equilibrio hacia la derecha. Ya habíamos hablado sobre la aromaticidad de esta especie, que es el catión piridinio. ¿Qué pasaba? Hoy están muy callados. Se ve que hace mucho que no estoy acá exigiendo respuestas. Bueno, ¿qué pasa? Si no sabemos lo que pasa con el piridinio, empezamos por la piridina. Este enlace que se forma es un par de electrones. Ese par de electrones, ¿dónde estaba antes de que se formara el enlace? En el nitrógeno. ¿Está dibujado fuera o dentro del heterociclo? Fuera. ¿Eso qué nos está insinuando? Que no está involucrado en el sexteto pi, lo cual hace que esté disponible para distintas cosas, por ejemplo, para la protonación, ¿sí? Todo eso sería muy lindo, pero si por protonación vamos a una especie inestable, esa protonación no va a ocurrir o va a ser muy difícil. ¿Qué pasa con el catión piridinio? ¿Qué pasa con la aromaticidad? La aromaticidad se mantiene, ¿sí? O sea que no estamos generando una especie no aromática que nos volcaría el equilibrio hacia la izquierda e incluso quizás no habría equilibrio. Bien, a ver, ustedes ven, pero yo no. Bueno, no importa, de cerca tampoco lo veo. Así que tenemos acá distintos compuestos nitrogenados, ¿sí? Una amina alifática lineal, digamos, una amina alifática cíclica, la anilina, la piridina y un nitrilo. Y en esta columna tenemos los valores de pKb. Sin empezar a volvernos locos con si es pKa, pKb, hablemos de basicidad y así es más fácil, ¿sí? ¿Cuál es el primer factor del cual depende? Bueno, la basicidad siempre se relaciona con esta disponibilidad del par de electrones. Eso es lo primero que tendría que venirles a la mente cuando alguien les habla de basicidad, ¿sí? Disponibilidad, por lo menos en química orgánica. En inorgánica es otra historia, porque los compuestos son capaces de ceder oxidrilo, etcétera, pero las bases orgánicas no se comportan de esa manera, ¿sí? Se comportan como base de Lewis, o sea, son capaces de ceder un par de electrones. Entonces la disponibilidad del par de electrones, ya les digo, es lo primero en lo que tendrían que pensar cuando piensan en basicidad. Bien, ¿cuál es el primer factor que condiciona esa disponibilidad del par electrónico? O sea, el nitrógeno puede tener distintas hibridaciones, ¿sí? Según a qué, digamos, sustituyentes esté unido, tendrá una cierta hibridación. ¿Qué tenemos acá? En los dos primeros ejemplos tenemos un nitrógeno sp3, salteamos la anilina, vamos a la piridina donde el nitrógeno es sp2 y vamos al nitrilo donde el nitrógeno tiene hibridación sp. Fíjense los valores que yo no puedo leer, sí puedo leer el del nitrilo, que es 24, o sea que la basicidad del nitrilo es pobrísima, ¿sí? ¿Lo ven ustedes o no? Más o menos, sí. En realidad, después voy a reformar un poco este material, porque eran filminas. A ver si... Voy a intentar nuevamente. Ahora sí, ¿no? Lo vamos pasando. Ahí está, bueno. Ahora se ve mejor. Bien, efectivamente era el valor de pKb, que era lo que yo no veía. Ahí está.
Acá se ve más claramente, bueno, acá no hay mucho para ver, el par de electrones está en orbital sp3 en estos dos casos, acá está en orbital sp2 y acá está en orbital sp, ¿sí? Y estos son los valores, estos son los compuestos, los dos primeros, digamos, más básicos, este es el menos básico, y fíjense que piridina y anilinas andan más o menos por ahí. Bueno, evidentemente la hibridación es muy importante a la hora de definir la basicidad, ¿sí? Las aminas, como bases orgánicas, son fuertes, relativamente fuertes, siempre dentro de los orgánicos. Anilina y piridina son un poco más débiles y los nitrilos no son básicos. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Qué características tienen los distintos tipos de orbitales donde puede tener sus electrones el nitrógeno? Exacto, ¿sí? Si nosotros tenemos un orbital sp3, tenemos un cuarto de carácter S, solo un 25%, o sea que el orbital se parece más a un orbital P. De hecho, yo lo dibujé intentando respetar la forma de lo que es el orbital sp3, se parece mucho. El lóbulo, por lo menos, porque el otro lóbulo, el chiquito, no se muestra. El orbital P tiene dos lóbulos, y eso se ven los dos, ¿sí? En este caso, en el sp3, el pequeño lóbulo posterior no se muestra en la figura nunca, pero existe. No nos importa en ese momento, nos importa el lóbulo donde está localizado el par electrónico. Entonces es un orbital alargado, ¿sí? Y en ese orbital los electrones tienen la disponibilidad máxima. Vamos al otro caso, que es el orbital sp. ¿Qué carácter S tiene el sp, el híbrido sp? ¿Qué es un híbrido sp? Si el sp3 dijimos que tiene un 25% de carácter S, ¿sí? 3/4 P, 1/4 S. ¿El sp cómo es? Mitad y mitad, ¿sí? O sea que hay un 50% de carácter S, con lo cual se parece bastante más a un orbital S. El orbital S tiene simetría esférica, es más pequeño y está más cerca del núcleo, de esa manera los electrones, ¿sí? Y esa es la razón de la mayor disponibilidad en el caso de sp3 y la menor disponibilidad en el caso de la hibridación sp del nitrógeno, ¿sí? A mayor carácter S, la basicidad cae rápidamente, porque los electrones están en un orbital más pequeño, están más cerca del núcleo, y eso hace que estén menos disponibles. ¿Se acuerdan? Espero que esto no les haga una mezcla desfavorable, pero ¿recuerdan qué pasaba con la acidez de alcanos, alquenos y alquinos? ¿Cuáles de todos esos compuestos son los más acídicos? Hablamos de alquinos terminales, ¿no? Los alquinos. ¿Por qué es eso? Exactamente, ¿sí? Los electrones están en un orbital sp bien cerca del núcleo, y esa es la razón de la mayor acidez de los alquinos terminales. No exactamente lo mismo, pero algo bastante análogo pasa con los compuestos nitrogenados. Estamos hablando acá de basicidad, pero digamos que son en ese sentido dos caras de la misma moneda, y lo que estamos tratando de relacionar son las características ácido-base con la hibridación. En un caso es la acidez con derivados carbonados y en otro caso es la basicidad con derivados nitrogenados. Vamos entonces a lo que nos interesa en realidad, que son los compuestos que tienen hibridación sp2, ¿sí? Típico caso, o mejor dicho, que tienen sus electrones libres en orbital sp2. Ese es el caso de la piridina por la configuración electrónica que ya habíamos visto, y también es el caso
de la anilina, ¿sí? Porque si bien, si uno no sabe nada de deslocalización electrónica, le dan la estructura de la anilina y le dicen qué qué hibridación tiene el nitrógeno, va a tender a responder sp3, tiene 3 sustituyentes, más los electrones libres, necesita 4 orbitales sp3. Lo que pasa es que la posibilidad, el hecho de estar unida al núcleo bencénico, hace que ese par de electrones pueda estar interactuando con el sistema pi, ¿sí? Y eso obviamente reduce la energía. Con lo cual, la hibridación más estable, en el caso del nitrógeno de la anilina, se parece muchísimo más a un sp2 que a un sp3. Obviamente, si esa anilina está sustituida, puede haber cambios en la hibridación. Eso, digamos, no es la idea de discutirlo ahora, pero la hibridación se parece más a un sp2 que a un sp3. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, digamos, la primera gran división. Cuando a uno le piden que haga o que prediga un orden de basicidad, lo primero que tiene que hacer son los grandes grupos. Y los grandes grupos son, por encima de este que estamos mostrando acá, o de esta manera de dividir los compuestos, están las bases orgánicas y las bases inorgánicas, ¿sí? Entonces, siempre las bases inorgánicas, digamos las que más conocemos, oxidrilo por ejemplo, van a tener una basicidad muchísimo mayor que cualquiera de las bases orgánicas, salvo las conocidas como superbases o cosas así. Pero digamos que en compuestos estándar y los más comunes, siempre las inorgánicas van a ser más básicas que las orgánicas. Y esas estarán, digamos, del lado de mayor basicidad. Después van a venir las bases orgánicas, podrían ser considerados este grupo de compuestos, y después van a venir los compuestos que no son básicos. El nitrilo, los éteres, sí, los éteres se llegan a protonar en sulfúrico frío concentrado, qué sé yo, pero no son bases, ¿sí? Bien. Bueno, antes de pasar a hablar de estos compuestos de piridinio, recordemos que dos cosas. Primero, que la piridina, siempre digamos está la pregunta de por qué existen los heterociclos, si con compuestos no heterocíclicos se podría lograr más o menos lo mismo. Fíjense que la piridina tiene frente en su reactividad, digamos en la parte carbonada, las características del nitrobenceno, ¿sí? Y en su basicidad tiene las características de la anilina. Y todo eso está digamos, en una molécula pequeña y muy poco complicada, ¿sí? O sea que no necesitamos una molécula muy compleja para reproducir esas características, que sería por otro lado muy difícil encontrar dentro de la misma molécula sin que haya reacciones intramoleculares. ¿Sí? Podríamos tener dos grupos dentro de una molécula, pero tendríamos probablemente problemas de que reaccionan entre ellos. ¿Estamos? Eso es bueno recordarlo. O sea, la piridina tiene por un lado características de nitrobenceno en cuanto a las sustituciones electrofílicas, aromáticas sí, y nucleofílicas también. Y por otro lado tienen una basicidad comparable a la de la anilina. Si hacemos un poco el espejito como solemos hacer con el pirrol, ¿qué pasa? Habíamos dicho que en su reactividad el pirrol se parece a la anilina, ¿sí? Pero el pirrol no es básico. O sea que también tenemos, digamos, esa analogía para tener en mente, para, digamos, ir comprendiendo la gran diferencia entre los dos grupos de heterociclos y las características únicas que tienen los sistemas heterocíclicos aromáticos.
Bueno, vamos a seguir con los electrófilos. Primero hablamos del protón, o sea que hablamos de la basicidad. Y otra cosa que les decía que quería decirles una segunda cosa, y esa segunda cosa es que si la piridina está sustituida, ¿sí? O sea, ya habíamos hecho dos grandes grupos, bases orgánicas, bases inorgánicas. Dentro de las bases orgánicas, los compuestos básicos. Por otro lado quedan los que no son básicos, como el nitrilo que teníamos antes. Si tenemos que comparar piridinas sustituidas entre sí, ¿qué es lo que vamos a considerar? O sea, los sustituyentes, así como en el caso de la anilina, tienen un efecto sobre la basicidad, también en el caso de la piridina va a ocurrir algo análogo, ¿sí? Los sustituyentes van a tener una consecuencia, disminuir o aumentar la basicidad según sus características electrónicas, ¿sí? ¿Qué sustituyentes van a aumentar la disponibilidad del par? ¿Los que atraen o los que dan? Los que dan. Sustituyentes dador de electrones aumenta la basicidad, puede aumentarla mucho, puede aumentarla poco, pero la aumenta, ¿sí? Es verdad que también, como pasa en la anilina, va a pasar en la piridina, que hay sustituyentes que tienen un efecto, por ejemplo, inductivo atractor, pero mesomérico dador, ¿sí? En ese caso tenemos que analizar a dónde está ubicado el sustituyente, ¿sí? Si es capaz de ejercer su efecto mesomérico o no es capaz, ¿sí? Por ejemplo, un metoxi va a tener distinto efecto si está en posición alfa o gamma, más o menos lo mismo, que si está en posición beta. Porque en posición beta no puede ejercer su efecto dador por efecto mesomérico. No se puede plantear la estructura resonante donde el oxígeno cede el par de electrones y ayuda a deslocalizar la carga positiva. No va a ser posible, ¿sí? Entonces el metoxi va a actuar por efecto inductivo y su efecto inductivo es atractor, ¿sí? Así que en piridinas sustituidas se aplica lo mismo que en anilinas sustituidas y hay que estar atentos y hay que plantear las estructuras resonantes de los cationes para ver el efecto del sustituyente de acuerdo a la posición que ocupa en el anillo piridínico. ¿Sí? Es posible que ejerza su efecto mesomérico o no, ¿sí? Bueno, entonces, con todo eso vamos a la segunda parte. Habíamos dicho que en condiciones suaves, y eso recuérdenlo bien, en condiciones suaves la reacción de los electrófilos es con el nitrógeno piridínico, que es la zona que tiene mayor densidad de carga negativa, ¿sí? Estas reacciones son fáciles en términos energéticos, pero son reversibles. Acá van viendo el producto de la reacción de la piridina, por ejemplo, con trióxido de azufre. El par de electrones que está dibujado acá proviene de la piridina, la aromaticidad no se altera, ¿sí? Y tenemos de esta manera el sulfonato de piridinio, que es capaz de transferir trióxido de azufre con mayor eficiencia que el trióxido de azufre solo. ¿Sí? Si pusiéramos trióxido y no pusiéramos la piridina. Entonces se comporta como un sulfonante, es un sulfonante no acídico que podemos usar con pirrol, con indol, con furano y también con tiofeno. Por otro lado tenemos esta especie, el tetrafluorborato de nitropiridinio, que también es un nitrante suave, no acídico, y transfiere nitrosilo. Nitrosilo, nitrógeno, oxígeno 2 positivo, es el electrófilo de la sustitución electrofílica aromática. Digamos que es análogo en cuanto a su reactividad, no exactamente igual por el contraión, que es un contraión no nucleofílico, pero es análogo al acetato de nitrosilo, solamente que el contraión no es nucleofílico. Eso es importante en el caso de los furanos. Tenemos también el complejo piridina-borano. El borano es un ácido de Lewis
¿sí? Es un dímero, en realidad es un reductor. Y el complejo piridina-borano es un reductor suave, transfiere borano, y al ser un reductor suave eso nos resulta interesante porque podemos, si en una misma molécula tenemos dos grupos funcionales, digamos, que se pueden reducir, podemos tener una reacción selectiva, regioselectiva. ¿Sí? Si tenemos un reductor suave, si tenemos un reductor como el borano, bueno, pues arrasará con todo y reducirá todo lo que haya para reducir, que se reduzca con borano. Avanzando un poco más, la reacción reversible de la piridina con halógenos genera estos haluros de N-halopiridinio, ¿sí? Que son básicamente halogenantes, pero tienen la característica, en general, los halogenantes que no sean el halógeno 2, digamos. O sea, uno puede usar cloruro, bromuro, etcétera, ¿sí? El problema es tener cloronio, bromonio, ¿sí? Entonces, tienen la característica de que transfieren halonio a lo que sea necesario, ¿sí? Acá tenemos las estructuras resonantes, ¿sí? Acá simplemente hubo una ruptura heterolítica, digamos, los electrones del nitrógeno atacan y se produce una ruptura heterolítica, con lo cual esto es el haluro. Y podemos plantear la otra estructura resonante donde estos electrones vuelven a estar entre los dos átomos de halógeno y la piridina con sus electrones. Un ejemplo interesante desde el punto de vista sintético es el N-fluorpiridinio, que en este caso está como un sulfonato, ¿sí? Sulfonato trifluorometanosulfonato. La característica, ustedes saben que las reacciones de halogenación, cualquiera que sea, con el flúor es demasiado reactivo, ¿sí? No se puede obtener flúor benceno a partir de benceno y flúor con ácido de Lewis. Lo que vamos a obtener es la voladura del laboratorio, ¿sí? Entonces, con cloro, con bromo, incluso con yodo, el yodo es poco reactivo, pero bueno, en el caso del benceno va a reaccionar, en el caso de las adiciones alquenos con un poco más de dificultad, pero el problema es el flúor, ¿sí? Fluoruros tenemos, fluoruros no es un buen nucleófilo, no es un buen nucleófilo, no es demasiado excelente o fácil de eyectar, digamos, como grupo saliente. Entonces los fluorurantes electrofílicos cobran importancia porque son capaces de transferir fluoronio y no fluoruro en una manera controlada que nos permite realizar las reacciones sin tener problemas de exceso de reactividad. Bien. Otra reacción posible, que es interesante desde el punto de vista de la catálisis, es la acilación del nitrógeno. ¿Sí? Así como podía reaccionar con todo lo que ya venimos diciendo, también puede reaccionar con cloruros o anhídridos de ácido. Esta reacción es reversible, ¿sí? Y se forma como resultado estas sales de N-acil, estos restos se llaman acilo, para el que no lo recuerda, N-acilpiridinio. ¿Qué utilidad tienen estas sales de N-acilpiridinio? Son agentes acilantes más potentes que los que le dieron origen, ¿sí? O sea, son capaces de transferir este resto acilo a distintos nucleófilos, como pueden ser alcoholes, aminas, etcétera, incluso en el caso de, por ejemplo, alcoholes terciarios, alcoholes secundarios, sobre todo los terciarios son difíciles de acilar, como esta especie es más reactiva
que la que le dio origen, entonces va a ser muy eficiente para transferir asilo, porque la reacción es reversible, ¿sí? Y entonces la transferencia es muy fácil. A ver, ahí está. Bueno, tienen acá un ejemplo típico, un poquito más complejo que lo que les acabo de explicar, digamos, como esquema general. La reacción que nosotros queremos realizar es, por ejemplo, ROH puede ser un alcohol estéricamente impedido, difícil de asilar. Vamos a usar anhídrido acético y lo que queremos obtener es el éster, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que vimos, o mejor dicho, lo que acabamos de ver, no es tanto, sobre la formación de sales de N-acilpiridinio, estas asilaciones se hacen muy eficientemente usando paradimetilaminopiridina, que es simplemente este compuesto, dimetilaminopiridina, en cantidad catalítica y piridina como solvente, o piridina en exceso, supongamos. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? El fundamento de todo esto es que la actividad catalítica de las piridinas mejora al mejorar la estabilidad de la sal de N-acilpiridinio, ¿sí? Una sal de N-acilpiridinio estable es mejor agente de transferencia de asilo que una sal de N-acilpiridinio no tan estable. Y ese es el objetivo de introducir este grupo amino terciario en posición gamma. Entonces, vamos por partes. Lo primero que ocurre, por otro lado, al utilizar un anhídrido, o también al utilizar un cloruro, ¿sí? ¿No? Al utilizar un cloruro en un proceso de acilación se termina obteniendo lo que uno quiere más clorhídrico. Ese clorhídrico puede hidrolizar a nuestro producto, con lo cual hay que usar un aceptor de hidrácido, ¿sí? Eso con cloruros. En el caso de anhídrido, lo que tenemos que usar es un aceptor de ácido, ¿sí? Porque va a reaccionar del anhídrido, uno de los acilos se va a transferir y el otro se va a transformar en el ácido carboxílico correspondiente, ¿sí? Si empleamos anhídrido acético, un acetilo se va a transferir y el otro se va a transformar en ácido acético. Ese ácido acético puede perjudicar nuestra reacción, con lo cual necesitamos un aceptor del ácido acético que se forma. Bien, eso lo vemos acá, ¿sí? Al final de la reacción se obtiene el éster y ácido acético, que nos podría empezar a hidrolizar, con lo cual necesitamos de alguna manera eliminarlo del sistema, y esa manera es usando la piridina como base. ¿Estamos? Bien, noten que si tenemos un mol de alcohol, un mol de anhídrido, en el mejor de los casos vamos a obtener un mol de éster más un mol de acético, ¿sí? Entonces la cantidad de piridina que vamos a tener que poner, por lo menos, ¿cuánto es? Por lo menos, podemos poner exceso, ¿sí? Pero por lo menos, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos cantidades equimolares, ¿sí? Si ponemos un mol de alcohol y un mol de anhídrido, tenemos que poner un mol de piridina, como mínimo. Uno siempre quiere desplazar los equilibrios hacia donde a uno le conviene, pone un poquito de exceso de piridina. Pero la piridina, en este caso, no actúa como catalizador, ¿sí? No va en cantidad catalítica, va en cantidad estequiométrica. La que va como catalizador es la dimetilaminopiridina. Yo les decía que todo lo que incremente la estabilidad de esta sal de N-acilpiridinio que se forma va a favorecer la reacción, ¿sí? Acá tienen esquematizada
digamos, la estabilización por resonancia, donde se involucra este dimetilamino, que es dador de electrones y está en posición para, ¿sí? Pueden seguir escribiendo estructuras resonantes, pero esta es la más importante y es la que no podríamos escribir si no estuviera el dimetilamino. Entonces, una estructura más. Bueno, acá también está esquematizado el ataque, ¿sí? Los electrones del alcohol, en este caso, atacan al carbono carbonílico, se produce el intermediario tetraédrico y luego se libera la dimetilaminopiridina. Acá yo no la dibujé, pero esa dimetilaminopiridina se libera y vuelve a estar disponible para catalizar otro ciclo. ¿Sí? Mientras ya vamos formando éster y acumulando producto. Entonces, la dimetilaminopiridina va en cantidad catalítica porque se va reciclando, ¿sí? Mientras que la piridina, que estamos poniendo como base, como aceptor del ácido carboxílico, no se recicla y se utiliza en cantidad estequiométrica. ¿Por qué no usamos dimetilaminopiridina así 2 moles a 1? No, porque también es básica, es recontra básica, es más básica que la piridina. Bueno, una pista es que la piridina viene en botellas de 2,5 litros y la dimetilaminopiridina viene en frasquitos así chiquititos por precio. ¿Sí? Utilizamos el catalizador que hace lo que tiene que hacer, básicamente en principio por lo menos se recicla. Tenemos que poner cantidad catalítica es, por definición, menos del 20%. Entonces, si pongo 1 mol de mis reactivos, tengo que poner 0,2 moles de dimetilaminopiridina o menos. ¿Sí? Ese es el límite para que uno pueda hablar de cantidad catalítica. Si ya tiene que poner más, ya el concepto de catalizador se desvirtúa un poco. ¿Sí? Por una pequeñísima cantidad de este compuesto que se va reciclando y una cantidad estequiométrica del compuesto que es económicamente más accesible. Más allá de que este compuesto es sólido, este compuesto es líquido, ¿no? Hay todas otras cosas, pero básicamente es una cuestión de precio. Bien, vamos a seguir. A ver. Todavía tenemos un buen rato más. Con las reacciones sobre el nitrógeno. En este caso, el electrófilo es un derivado halogenado, es una reacción de alquilación. El electrófilo es un derivado halogenado generalmente, también puede ser un tosilato, etc. El mecanismo es una típica SN2. Grupo entrante, grupo saliente, y como resultado de esa reacción se forma una sal cuaternaria de piridinio. ¿Sí? A diferencia de todo lo anterior, donde teníamos N-acilpiridinio, N-nitropiridinio, complejo piridina-borano, piridina-halógenos, etc. Esta reacción no es reversible. Esta es irreversible. Fíjense que todo ocurrió a expensas de estos electrones, el sexteto pi sigue sin ningún tipo de alteración, con lo cual las sales de piridinio o piridonio, como las van a ver a veces, son también aromáticas. Y les repito, para que no lo olviden, esta reacción es irreversible. Una vez que se cuaternizó ese nitrógeno, listo, ¿sí? Obviamente, al ser un mecanismo tipo SN2, va a tener las limitaciones que tienen todas las SN2. No va a ser útil para derivados halogenados terciarios, porque van a dar predominantemente E2, y los halobencenos no activados no van a reaccionar.
Vamos entonces a la última reacción sobre el nitrógeno, que es la formación de N-óxidos. Este comportamiento es similar al que se observa en aminas terciarias, alifáticas, digamos, o alifática aromática, y se logra a expensas de un perácido, peracético, metacloroperbenzoico, perbenzoico o lo que quieran. Básicamente es una reacción de oxidación a la ida. También ese perácido se puede generar in situ, o sea, dentro del recipiente de reacción, por tratamiento de un ácido carboxílico con agua oxigenada, ¿sí? Eso da como resultado el perácido, y es el perácido el que actúa y el que oxida a la piridina, dando lugar a la formación del N-óxido de piridina. El N-óxido de piridina es un compuesto estable y que lo vamos a estudiar porque, si bien es estable, no es que no podamos volver hacia la piridina. Vamos a tener que usar un reductor, trifenilfosfina es lo que se va a utilizar como desoxigenante, digamos. Pero justamente el transformar a la piridina en su N-óxido tiene consecuencias muy profundas en su reactividad. Entonces, si de alguna manera logramos transformar la piridina en el N-óxido vía perácidos, hacer alguna modificación sintética que querramos, que no podríamos hacer sobre la piridina original, y luego remover el N-óxido con trifenilfosfina, como ya vamos a ver cuando hablemos específicamente de los N-óxidos, tenemos una manera de modificar la reacción de la piridina en forma reversible, digamos, no es una reacción de equilibrio, ¿sí? Pero hacemos el N-óxido, hacemos las modificaciones que no podríamos hacer sobre la piridina y luego eliminamos el N-óxido y tenemos la piridina sustituida como deseábamos. Bien, vamos entonces a las sustituciones electrofílicas en la parte carbonada. Vamos a poner esto. Bueno, ahí me parece que me fui. Bien, así, grandecito como para que se vea. Ya hablamos bastante sobre esto a partir de la resonancia de la piridina, ¿sí? Carga positiva localizada en posiciones alfa, alfa prima y gamma. Ahora vamos a hacer el análisis más correcto, que es el análisis de los intermediarios de reacción. Aquí tienen todas las estructuras. En todos los casos podemos plantear 3 estructuras. Fíjense, nuevamente lo voy a repetir porque lo he visto tantas veces que eso me da pie a que lo repita todas las veces que pueda. El ataque se da a expensas de los electrones del sistema pi. O sea que el enlace que se forma con el electrófilo va a provenir, ¿sí?, de uno de los dobles enlaces de la piridina. Con lo cual, el intermediario va a tener carga positiva, porque si ese par de electrones ahora forma un enlace, el otro carbono que estaba implicado va a quedar con carga positiva, sí o sí, y el electrófilo, una vez que recibe ese par de electrones, ya no va a tener carga. ¿Estamos? Bien. Bueno, una vez que ya aceptamos esto, simplemente hacemos los movimientos de electrones como estamos acostumbrados para el benceno y obtenemos como resultado que el ataque a cualquiera de las posiciones origina 3 estructuras, con lo cual no vamos a poder elegir, digamos, algo preferencial sobre la base del número de estructuras, ¿sí? ¿Qué pasa? Buscamos entonces estructuras especialmente contribuyentes o especialmente poco contribuyentes y nos encontramos con que en este caso, por ejemplo, cuando pasamos de esta a esta, este par de electrones pasa a compartirse entre estos dos carbonos, con lo cual deja de estar compartido con el nitrógeno. Este nitrógeno tiene carga positiva, pero ¿qué pasa con
la regla del octeto. ¿Cuántos electrones tiene si contamos con los fines de la regla del octeto? 6, ¿sí? Los dos propios, los de este enlace y los de este otro enlace, ¿sí? Este tipo de iones con el nitrógeno positivo, que no tiene el octeto completo, se conoce como iones nitrenio. Esa configuración electrónica es muy desfavorable para el nitrógeno, con lo cual esta estructura se puede tachar y esta otra estructura, donde ocurre exactamente lo mismo, también va a ser muy poco contribuyente al punto de poder eliminarla como posibilidad. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre, supongamos, este intermediario o este, que son electrónicamente análogos, con el intermediario de la seda en el pirrol? En la seda del pirrol también había un nitrógeno positivo, pero esa era muy contribuyente. ¿Cuál es la diferencia? Ese nitrógeno cumple con la regla del octeto. En esa estructura todos los átomos cumplen con la regla del octeto, porque en las estructuras carbocatiónicas, ahí en el carbono donde está la carga positiva, ese carbono no cumple la regla del octeto, ¿sí? Cuando en el pirrol podemos escribir la estructura que involucra el nitrógeno, todos los carbonos cumplen la regla del octeto y el nitrógeno también, ¿sí? Entonces son dos situaciones que podrían resultar parecidas si uno lo mira superficialmente, pero que son realmente opuestas, ¿sí? Son dos nitrógenos positivos, pero uno cumple con la regla del octeto y todos los átomos en esa estructura también, mientras que el otro, que es este típico nitrenio, o este de acá, no cumple con la regla del octeto y están especialmente desfavorecidos, ¿sí? Con lo cual, después de eliminar esta estructura y esta estructura, nos quedamos con que acá no tenemos ninguna con esas características, con lo cual vamos simplemente a obtener la misma conclusión usando otro razonamiento, ¿sí? La misma que habíamos obtenido cuando hicimos la delocalización en la piridina. Bueno, digamos que las dos explicaciones son válidas. Esta es más correcta, ¿sí? Porque el intermediario es la especie que se parece más al estado de transición, no es aromático, ¿sí? Entonces es más correcto conceptualmente basar las explicaciones en la especie que está más cerca en la coordenada de reacción, o más parecida, digamos, al estado de transición. Y también hay que saber diferenciar cuándo nos están pidiendo una cosa y cuándo nos están pidiendo otra, ¿sí? Si uno les dice, justifique la reactividad o la menor reactividad de la piridina con respecto al benceno, considerando los efectos propios del sustrato, ¿qué está queriendo decir? ¿El sustrato quién es? Es el compuesto antes de que le ocurra nada. Tenemos que comparar, tenemos que hacer las estructuras resonantes de la piridina antes de que la ataque ningún electrófilo, ¿sí? Esos son los efectos electrónicos propios del sustrato. Nos podrían pedir que justifiquemos la baja reactividad de la piridina frente a la CEA por los efectos propios del sustrato, y también nos podrían pedir, llegado el caso, que justifiquemos la orientación en base a los efectos propios del sustrato. Con lo cual, nuevamente recurriremos a la piridina, sustrato al cual todavía no le ocurrió nada, haremos las resonancias y diremos que, si bien toda la parte carbonada tiene densidad positiva, esa densidad se localiza fundamentalmente en las posiciones alfa y gamma, con lo cual la posición menos desactivada, y donde el electrófilo va a preferir atacar, es en beta, ¿sí? Pero eso no suele ocurrir. Uno, en general, lo que pide es que justifiquen la orientación en base a la estabilización de los posibles intermediarios. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuáles son los posibles intermediarios? Ataque en alfa, ataque en beta, ataque en gamma, resonancia de todos ellos y después decidir cuál es el favorecido o cuál es el menos desfavorecido.
¿Sí? Son dos approaches distintos a la reactividad y a la orientación. También se puede explicar la reactividad en función de la estabilidad del intermediario, aunque eso es bastante más difícil, digamos, no es tan sencillo, no es tan inmediato, ¿sí? Pero eso puede hacer. Simplemente como, digamos, la parte de la reactividad se explica también en función de la piridina que no reaccionó, es más sencilla esa explicación. Pero sepan distinguir entre las dos cosas, porque si se les pide una cierta cosa, es eso lo que uno pretende y no lo otro. Bueno. Bien. Entonces, recordemos que las reacciones en condiciones suaves van a ir al nitrógeno piridínico y son en general reversibles, salvo la alquilación. En condiciones drásticas, las reacciones son irreversibles y van a ir a la parte carbonada, en el caso de la sustitución electrofílica aromática, a la posición beta preferencialmente. Acá tienen algunos ejemplos, fíjense lo que esto significa. Nitrato de sodio, nitrato de potasio, sulfúrico fumante, que es sulfúrico que tiene, es la mayor concentración posible, 300 grados, cosa bastante problemática. Obviamente el tiempo de reacción va a ser bastante largo y fíjense que el rendimiento no es bueno, ¿sí? Igual puede haber otras condiciones en que el rendimiento sea mejor, usando catalizadores, etcétera, pero digamos la SEA, como uno intentaría hacerla, requiere condiciones drásticas y en el caso de la nitración no da buenos resultados si no recurrimos a algún catalizador. En este otro ejemplo tenemos la sulfonación. La sulfonación da buenos resultados, pero se usa sulfato de mercurio, que actúa evidentemente como catalizador y también requiere temperaturas altas. Acá tienen la cloración y la bromación, ¿sí? También la cloración no tiene muy buen rendimiento, este ejemplo de bromación sí lo tiene. Los ejemplos, digamos, sobre los que nos vamos a basar son ejemplos reales, ¿sí? Porque uno tiende a tratar de deducir todo y decir, bueno, ¿pero qué no probaron el cloro en sulfúrico fumante? Bueno, probablemente lo hayan probado y no funcionó por algún motivo, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué este ejemplo y no el otro? Porque yo me baso en general casi siempre en ejemplos que alguien describió como que los hizo y le dieron eso, ¿sí? En la química heterocíclica esta heterogeneidad es muy común. Muy común. Y bueno, y es la base para que los químicos orgánicos que se dedican a heterociclos aromáticos en este caso sigan trabajando y sigan innovando y encontrando nuevas condiciones de reacción, nuevos catalizadores, nuevos medios, nuevas maneras de calentamiento a microondas, sonicación, etcétera, para superar, digamos, los métodos que existen y que tienen limitaciones. Fíjense aquí abajo que no se pueden hacer, es lo mismo que el nitrobenceno, ¿sí? Alquilación y acilación de Friedel-Crafts en bencenos desactivados no se dan, ¿sí? Creo que, si no recuerdo mal, de la época en que daba Orgánica 1, la alquilación tolera hasta un halobenceno. El halobenceno se alquila, pero después se acabó, porque están desactivados. Lo mismo ocurre con la acilación de Friedel-Crafts, no se da. Y la reacción con electrófilos suaves, como por ejemplo, ¿cuál? Si adivinan esto, adivinan no, tendrían que poder deducirlo. Voy a pensar que me dieron algo de atención. Hablamos de un electrófilo suave que reaccionaba con el pirrol, que reaccionaba con el indol, con estos heterociclos así bien dadores de electrones, bien nucleofílicos. Bueno, sal de diazonio. Sí, está bien, eso era un poco, ya significa que ya habían estudiado. Bien,
¿Qué tenemos aquí más abajo? El efecto de los sustituyentes. Con desactivante fuerte ya no hay sustitución electrofílica aromática en ninguna condición, nitropiridinas, ni hablar. Y en el caso de activantes fuertes, tipo metoxilo, tenemos lo mismo que pasaba en los bencenos desactivados, predomina la orientación del activante, ¿sí? Si es fuerte, y con el grupo, con un activante moderado como metilo o alquilo en general, el que manda es el heteroátomo, ¿sí? El heteroátomo dirige a beta y el activante fuerte dirige a lo que sería orto y para en ese sistema, si es posible. A ver, quiero ver. Quiero ver cuánto falta, básicamente. Falta un poquito todavía. Bueno, vamos a seguir un ratito más y vamos a hablar de las reacciones con nucleófilos. ¿Se acuerdan que había dos tipos? Reacciones donde se desplazaba hidruro, que son más energéticamente más demandantes, y reacciones donde se desplazaba un buen grupo saliente. Perdón, pero esto me recuerda que tengo que hacer una cosa y está puesto para todos los miércoles. Bien, vamos a empezar entonces con las que involucran desplazamiento de hidruro. Recuerden la resonancia de la piridina, donde está la carga, la densidad de carga positiva. Ahora, la densidad de carga positiva va a ser el lugar donde va a ocurrir la sustitución nucleofílica, porque es la reactividad opuesta, ¿sí? Posiciones alfa, alfa prima y gamma. Bien. Los electrones, ahora, del enlace con el nucleófilo, van a provenir del nucleófilo, ¿sí? Este par de electrones que tiene el nucleófilo va a ser este enlace. Con lo cual, para que esto ocurra, este ataque acá, va a tener que haber simultáneamente un desplazamiento de este par de electrones hacia ese carbono, lo cual vemos escrito acá, ¿sí? Eso es importante tenerlo clarísimo. Si no, uno empieza a deslocalizar la carga equivocada y ahí se va todo al diablo. O sea, ya la sustitución nucleofílica tiene un intermediario con carga positiva, ni se mira, ya se tacha así. No, porque entonces es el mundo al revés, ¿sí? Bien, podemos plantear todas las estructuras. ¿Y qué vamos a analizar? Nuevamente, en cada caso se pueden plantear tres. Vamos a ver alguna particularmente desfavorable o alguna particularmente favorable. En general, los intermediarios con carga negativa se estabilizan bien con qué tipo de grupos. Tiene que ser un grupo que sea capaz de tomar sobre sí la carga negativa y de esa manera la dispersión aumenta, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta por un lado. Por otro lado, pensemos si vamos a tener especies o estructuras resonantes que no cumplen con la regla del octeto. ¿Eso es posible en un intermediario con carga negativa? No, porque hay exceso de electrones. Todos van a cumplir la regla del octeto, salvo los protones. ¿Tá? Entonces ni siquiera vamos a pensar en aplicar la regla del octeto, porque si queremos lo podemos verificar, pero todos cumplen la regla del octeto y todavía sobran electrones, ¿sí? Entonces no vamos a buscar estructuras especialmente
desfavorables, sino que vamos a buscar estructuras especialmente favorables, y esas van a ser las estructuras donde la carga negativa se encuentra sobre el átomo más electronegativo, que en este caso es el nitrógeno. Y esas son las estructuras marcadas como 1 y 2, ¿sí? Con lo cual, fíjense que una estructura de ese tipo nunca se puede escribir cuando el nucleófilo ataca en beta, ¿sí? El par está siempre sobre un carbono. A ver, aquí, aquí y aquí. Es lo que sería orte-para con respecto al nucleófilo que entró. Pero eso solamente los que tienen muy claro pueden tener además esa pequeña regla mnemotécnica, ¿sí? Bueno, en general predomina la sustitución en alfa. Fíjense que una vez que ¿Cómo termina esta reacción? Bueno, tiene que rearomatizar. Para rearomatizar tiene que perder hidruro. Para que volvamos a tener los 6 electrones pi, tiene que perder esto hidruro, o sea, hidrógeno con su electrón. Y ahí se vuelve a generar la especie sustituida aromática. Acá tienen algunos ejemplos. La reacción con amiduro de sodio, también conocida como reacción de Chichi-Babin, en homenaje al apellido muy llamativo, digamos, por no decir otra cosa, que fue el que inicialmente describió la reacción. Bueno, simplemente tienen el ataque en alfa. Acá el sodio, digamos que tiene un rol en esta preferencia por la sustitución en alfa, porque es capaz de coordinar a los dos nitrógenos, ¿sí? Favoreciéndola por encima de lo que sería la sustitución en gamma. Entonces, el producto predominante es el sustituido en alfa. A ver, ¿qué tenemos acá? Está bien, una vez que termine que la reacción, para que la reacción concluya, tiene que rearomatizar. El hidruro se va como hidruro de sodio y hay una reacción ácido-base, ¿sí?, entre el hidruro de sodio y el protón, uno de los NHs. ¿Está? Como resultado de esa reacción se desprende hidrógeno 2. Y como resultado de esa reacción también nos queda desprotonado este NH, con lo cual simplemente por tratamiento con agua, este NH es muy básico, simplemente por tratamiento con agua tenemos el grupo amino, ¿sí? Los grupos amino no tienden a desprotonarse, tienden a protonarse. Entonces, bueno, un poco lo que se llama la driving force o la fuerza, digamos, que impulsora de la reacción es la formación de hidrógeno. El segundo ejemplo que tenemos es una reacción con un alquil o aril litio, un compuesto organometálico. Acá, para que se desplace el hidruro, para que salga, digamos, el grupo saliente, tenemos que usar un oxidante o tenemos que usar calor, si no, no rearomatiza, ¿sí? La rearomatización, miren que la rearomatización, sobre todo de la piridina, que tiene una buena estabilización por aromaticidad, en general es sencilla, pero la partida del hidruro es complicada, ¿sí? Entonces, en este caso, gracias a esta reacción que ocurre y la liberación de hidrógeno que se va del sistema, eso favorece la reactividad. En este caso ya es necesario oxígeno, algún oxidante, calor o algo que asista, digamos, energéticamente a la partida de este hidruro, ¿sí? De hecho, lo que dice acá
con dadores de carbaniones no tan iónicos como un alquilo aril litio, como podría ser un derivado de Grignard, y todos los que vienen debajo del Grignard en cuanto a reactividad, la reacción no da buenos resultados, ¿sí? Da bajo rendimiento. O sea que creo que queda claro, me parece que acá vamos a dejar, a ver. Sí, me parece que acá vamos a dejar, que la sustitución con eliminación de hidruro no es una reacción fácil, ¿sí? Bueno, podemos dejar acá. Ya creo que la vez que viene vamos a ir más rápido, porque ya vimos los dos intermediarios posibles, y voy a poder estar un ratito, si Dios quiere, con la parte, con un ejemplo de una síntesis de piridina. Bueno, nos vemos entonces el martes.